Mm, Bueno, listo. Entonces, como yo te había contado ya anteriormente, yo estoy estudiando Derecho en la Universidad de los Andes Ujú. y actualmente estoy viendo Sociología Jurídica, una clase que nos exige, pues, como investigar alguna problemática, algo que nos interese mucho que esté pasando en el país, ¿no? De esto deriva mi interés por las comunidades indígenas y por lo que muchas veces estas comunidades como sufren por ser como comúnmente excluidas y como se generaliza mucho que son muy aparte de como los colombianos, ¿no? Entonces eso suele Ujú. pasar mucho y de ahí nace mi interés. Em, entonces, bueno, yo principalmente te voy a hacer muy poquitas preguntas, como unas 4 o 5 preguntas para ver pues tú qué piensas y que me cuentes un poquito. Entonces, Dale, bueno, primero cuéntanos un poquito quién eres tú y cuál es tu trabajo en Spira. listo. Entonces, yo soy Paula Clay. Soy consultora en temas de formación y desarrollo, en temas de estrategia en formación y desarrollo, principalmente a nivel corporativo. Tengo una trayectoria más de 15 años en esa área, en temas de formación y desarrollo y algo pues, de estrategia en ese aspecto. Y digamos que he estado vinculada casi toda mi vida a temas de educación, formación y desarrollo, muy hacia temas de habilidades blandas, habilidades sociales y emocionales en ese marco del desarrollo y en términos de aplicación a corporativo, pues como base para aumentar el desempeño, para generar hábitos y entre otras cosas. Um, acabo de cumplir hace 3 días 40 años, que todavía no me la creo. Um, y soy mamá de 2 hijos maravillosos, Julieta y Matías, de 11 y 7 años, también aprendiendo toneladas, por más de que estoy en temas de educación y de formación. Esta pandemia creo que nos ha traído a todos, pero hablo por mí, un gran reto en educación y información y en acompañamiento, haciendo colegio aquí, haciendo homeschooling. Pero bueno, creo que todo es oportunidad de aprendizaje y así generalmente suelo ver las cosas en la vida. Eso Bueno, te cuento como en líneas generales. y cuéntanos un poquito cuál es el trabajo de Spira, como en qué se especializa. Bueno, en Espira, antes nos enfocamos en acompañar a nuestros clientes, organizaciones o corporaciones o diferentes, llamémoslos clientes, para no sesgarnos en uno solo. Acompañarlos a lograr resultados. Esos objetivos que tienen trazados como metas estratégicas, objetivos de negocio. Nuestro objetivo es acompañarlos a lograr esos resultados por medio de qué? De temas de formación y desarrollo a través de el aumento del desempeño y la generación de hábitos productivos en las personas. Entonces, trabajamos con las personas, diseñamos programas a la medida para acompañar a estas organizaciones a generar resultados por medio, como te digo, del desarrollo de las personas en temas de formación y desarrollo. Ok, y hoy, o sea, en temas de esta pandemia y en general, ¿cuál Uh-huh. crees tú que es el papel de la tecnología actualmente en los procesos que realiza, pues, Spira? Pues en este momento diría que son el 80% de la forma, porque si bien podemos tener tecnología y la tecnología ahorita nos ha demostrado que, entre comillas, nos ha salvado para poder llegar, estar conectados, generar resultados, desde lo más básico de hacer un entrenamiento, no, entonces nos devolvemos, desde lo más básico de crear herramientas, trabajar, está la tecnología, el siguiente paso para conectarnos eh, y se vuelve como esa base para hacer que haya continuidad como en los procesos y en la tecnología. Sin embargo, yo le doy como el crédito en términos de la forma, Sí. pero esa forma no funcionaría si no hay detrás de todos modos esa capacidad humana. O sea, la tecnología puede ser en teoría la mejor aplicación, la mejor herramienta, pero yo no descuido nunca digamos que el talento o la parte humana que está detrás de.
Pero justamente en esta pandemia nos ha demostrado que sí se puede, o sea, que sí podemos mantenernos conectados, que sí podemos terminar y hacer entrenamientos, formación, temas de desarrollo, sí se puede. El tema es que yo considero que no estábamos preparados. Y yo digo, no estamos, no expira, en general, no estamos preparados para enfrentarnos a que todo sea un modelo virtual. Si bien sí funciona, hay que entender que hay que tener herramientas, metodologías y entendimiento general de lo que implica que esa sea la forma. Digamos que el fondo y los objetivos se pueden cumplir. Yo puedo tener un programa de formación, seguimos nosotros manteniendo universidades corporativas, programas de liderazgo, de servicio, comerciales, de todo, que el vehículo, la forma, sigue siendo la tecnología y está siendo totalmente por medio de una mezcla de herramientas de tecnología, no solo digamos que de un canal, sino de un mix de diferentes herramientas y de apps, plataformas, elementos. Sin embargo, también abre la posibilidad de decir, esto existe, pero hay que entrenar también al ser humano, ya sea el que entrega la información o el que recibe, para entender cómo funciona este medio. Y hay como una brecha importante. Sí funciona, pero no es simplemente la tecnología. Y por eso ahí me hago énfasis en que está dada para que sirva, porque el canal funciona. En últimas podemos, mira, tener una conversación, podemos facilitar un entrenamiento, podemos hacer acompañamiento, revisiones, muchos elementos, construir y hacer trabajo colaborativo en una pantalla, pero hay unas herramientas y unas habilidades que hay que saber desarrollar y conocerlas para que realmente sea eficiente el impacto que se quiere tener. Sí, digamos que en eso estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Que obviamente no estábamos preparados y como que se está llevando de la mejor manera, día a día estamos aprendiendo, pero sin embargo me pregunto yo que somos los afortunados los que tenemos esta posibilidad de usar esta herramienta, ¿no? Como si bien en muchas oficinas, escuelas, colegios, universidades y todo esto podemos usarlo y se ha vuelto como fundamental y por lo menos en el caso de Espira, 80% de lo que es el trabajo de ustedes ahora mismo, eh, surge la problemática de que no la mayoría podemos acceder a esto, sino la mayoría tenemos la posibilidad de cómo avanzar en esto, ¿no? Entonces, como en ese orden de ideas, te pregunto a ti, obviamente desde tu perspectiva personal, si crees que llevar a las comunidades indígenas tecnologías es una problemática que debería abordar actualmente el gobierno. Por un lado creo que sí, por el otro lado creo que no. Por un lado, porque siento que en la medida en que esto avanza y avanza la tecnología, aumenta la brecha en conocimiento, brecha en habilidades, en estar conectados con lo que está pasando, en la posibilidad de avanzar, de estar involucrados en ciencia, en tecnología, en desarrollo, en la dinámica general de los diferentes ámbitos del país y las necesidades que un ser humano pueda tener. Y eso, digamos que desde mi perspectiva, yo lo puedo ver literalmente en temas de colegios. Los niños que tienen la posibilidad de estar en un colegio privado versus un colegio público, pues, ¿qué ha pasado en este tiempo? La brecha de educación, que si bien era así, pues ahora está desbordada. Porque pues quien tiene los medios y muchas veces no es solo ya internet, sino que tengan la posibilidad de tener el tiempo dedicado, horas ilimitadas, elementos adicionales, no solo el computador, sino el iPad aquí al lado para contestar, ¿no? La brecha crece y eso es súper evidente. O sea, donde colegios públicos en líneas generales, donde el trabajo, porque pues he oído bastante, ¿no? Le manda un profesor un audio a todos los papás y esos papás en su sitio de trabajo mandando un mensaje al hermano que está en la casa que hagan una guía para todas las, o sea, mejor dicho, el escenario es macabro. En términos del contexto, y porque entro por ahí, bueno, creo que sí hay esa brecha. Sin embargo, en la medida en que más conozco de tecnología, nosotros en Espira tenemos y utilizamos la tecnología hace mucho tiempo como herramienta de formación complementaria, a veces dedicado sobre todo por temas de alcance y de cobertura, cuando tenemos programas en países o una cobertura nacional, como complemento. Creo y me parece que bien utilizada, como siempre, frase de cajón, bien utilizada, pues es positivo, como todo en la vida. Y creo que sí debería haber la posibilidad de conectarlos, darles esa posibilidad de tener, porque no es como casi de libre elección de quiero o no quiero, sino simplemente no hay, pues no puedo acceder.
enfrentar la posibilidad de que escojan qué quieren y qué no. Y, en la medida, y aquí iba con mi segundo punto cuando digo que de pronto no tan de acuerdo, en la medida en que más ahondamos en la tecnología y empiezo a ver el impacto, por ejemplo, que empieza a tener en el colectivo la tecnología y la conexión pandemia que nos obliga a estar conectados, me doy cuenta que no es tan bueno. ¿Y a qué me refiero con no es tan bueno? Necesitamos un poquito más de lo otro, de lo esencial que para mí es la conexión en tiempo real y no conexión tecnológica, sino con las personas, con la naturaleza, con los oficios, con la tradición, y ahí hay demasiada sabiduría que estamos perdiendo de vista como insumo para nutrirnos, para educarnos, para construir y crear sociedad, porque la estamos dejando de lado, dándole todo el valor y el crédito a la tecnología, que a la final, desde mi perspectiva, evidentemente aleja tremendamente lo que a la final como humanos somos y tenemos. Ese vínculo, lo que nos relaciona entre las personas, el vínculo que tenemos natural con la naturaleza, con el oficio, con una conversación y todo lo que pasa fuera de una pantalla, donde ya nos limitamos, claro, y hacemos todos los esfuerzos para conectarnos desde la comunicación verbal, intentando utilizar herramientas, utilizando otro tipo de comunicación, pero se pierden una cantidad de elementos que solo se dan en la presencialidad, desde cómo me conecto emocionalmente con otros, cómo aprendo a reconocer mis emociones o las emociones del otro, porque eso no empieza a pasar en pantalla, porque no me veo enfrentada a. Y desde ahí pensando en un escenario de, pues de los grupos, como me mencionabas, quizás indígenas, creo que ahí hay una riqueza que nunca hemos sabido, desde mi perspectiva, aprovechar y reconocer. Entonces, siento que la tecnología sí es una posibilidad en términos de un derecho, el acceso a esa tecnología, el acceso a la educación, el acceso a conectarse, a la conectividad en sí, pero creo que ahí habría una lección tremenda desde la posibilidad de elegir si se quiere o no. Y no siempre creería yo que yo veo esa brecha y a ratos digo, no sé si somos tan privilegiados hasta un punto, porque yo cada vez en día le doy más valor a la presencialidad y al efecto que tiene en el estar presente en el momento presente con quien estoy alrededor y no por medio de la pantalla. Entonces ahí hay como un buen punto de conversación y una buena como dualidad, donde creer que sí es la ventaja, hasta un punto sí lo es, pero también hay una riqueza. Claro, y me devuelvo ahí. Los niños que en este evento no están recibiendo en un colegio público el colegio y la tecnología, no es que estén súper bien teniendo unos vínculos y fortaleciendo una relación en la presencialidad, porque eso tampoco está pasando. Pero si me remonto a un grupo de personas de pronto indígenas o étnicas que están en algún lugar remoto de Colombia, ellos sí están en la esencia, en un lugar absolutamente sano, como para una condición humana, social y demás. Entonces creería que es como abrir esa puerta en términos de garantizar como ese derecho quizás, pero ahí yo no lo veo tan dramático la brecha quizás. No sé. Sí, yo digamos que creo que también se basa mucho en lo que tú decías de, es como al menos tener como el acceso a, y que igualmente de por sí en las mismas comunidades o nosotros mismos decidamos que eso no es el todo de, ¿sabes? Como el todo de nuestra educación, el todo de nuestra sociedad, sino que se convierta como una herramienta, porque finalmente hoy en día vemos que muchísimos libros están en línea, muchísimas, o sea, la gente que, no, que digamos, también hay que pensar en algo un poco más grande, que es la gente que tiene que ir a colegios, que dura 1 hora, 2 horas caminando, porque coge bus, pasa trechos y un montón de cosas. Entonces, como esa facilidad de, yo sí tengo entendido, digamos, que igualmente en los colegios, pues en los pocos colegios que existen en las comunidades indígenas hay eso que es súper importante de cómo seguir enseñándole a ellos mismos su cultura, sus raíces, sus tradiciones, sin perder como esta importancia que hay del mundo moderno y del mundo, de todo lo que tiene que ofrecer, ¿no? Pero bueno, yo quiero plantearte a ti un caso hipotético de, por ejemplo, Uh-huh. Iván Mantilla, que es el viceministro de Conectividad y Digitalización hoy en día en Colombia, contacta a Aspira en busca de un programa de desarrollo y de formación por la, pues, como para la prestación de, perdón, para la eh,
presión a mejorar y como esas malas prácticas que han tenido el mismo Estado al momento de brindar el debido acceso a la información, a la tecnología en las comunidades indígenas y te toca a ti plantear un plan a seguir. ¿Cuál sería tu propuesta? ¿Cuáles serían como los objetivos de negocio que crees que esto tiene o las implicaciones más o menos? Yo creo que es partir de entender, y yo creo que de ahí siempre partimos, y parto yo, y ese entender es muy bien y tener definido, porque de ahí se desglosa el resto, y es el para qué queremos hacer este programa. Teniendo clarísimo ese para qué, si el tema es cerrar esa brecha de educación, tenemos un norte clarísimo. Y entender educación desde qué ámbito, todo el tema, pues el aspecto pues, académico que involucra, y entender eso. Y yo creo que ese es el punto de partida, por más de que pueda parecer tan simple, esa es la base que nos permite construir de ahí para abajo el por qué lo estamos haciendo y seguramente el por qué tendrán unas razones y el cómo, pues ya vendrá toda esa estrategia virtual. Si fuera un para qué, y me voy por ese lado, digamos que cerrar esa brecha en términos de educación que habría, entendiendo ese factor también que me dices el no tener el acceso para ir a la escuela, pasan 4 horas de ida y 4 de vuelta, obviamente pues no hay las escuelas o no tienen toda la rigurosidad del caso, partiría de eso. Si ese es el objetivo, habría que crear pues una estrategia de un programa que no solo cubra lo que se entiende por educación, sino debe tener como de la mano o paralelo, construir como esa filosofía o estrategia de ese programa, muy en conjunto con la cultura y las necesidades que tienen esos grupos específicos. Porque es muy diferente crear un programa para un programa virtual para un grupo de una zona o de un municipio urbano a un municipio en el campo o poblaciones alejadas en la mitad o en un contexto. Entonces, ese es como un factor fundamental en el proceso y es comprender las características de alguna manera culturales, sociales, de esos grupos específicamente dentro de su contexto, porque si no, sería nuevamente intentar meter un programa a la fuerza que lo que hace es crear otra brecha o se evidencia otra brecha porque se deben crear también basados entendiendo un contexto, un lenguaje, y si bien puede ser lo mismo, ¿m? Puede ser las mismas matemáticas, la misma biología, la misma programa de educación emocional y social, ¿no? Pero tiene que estar tenido en cuenta como esas directrices del contexto, lo que nosotros llamaríamos el público objetivo. Y el público objetivo a la final, pues son las personas que tienen una característica que los hace particulares y eso hay que reconocerlo de forma sin calificativo positivo ni negativo, porque de ahí depende en últimas el éxito del programa. Si yo no estoy teniendo en cuenta el cómo aprenden, sus necesidades, su contexto, pues va a haber también como una brecha muy grande en términos de poderme conectar, ya hablando con ellos, pues con este grupo, llamémoslo, pues voy a decir indígenas por poner un nombre, no sé qué grupo quizás sea, pero debería integrar eso, ese es un componente, seguramente pues ya hay una estrategia preliminar académica de un pensum que esté resuelto por el gobierno para básico, primaria y para secundaria, bueno, cada uno de los niveles, pero creo que es como un foco, teniendo clarísimo si es para cerrar esa brecha. Luego el siguiente paso es crear como una estrategia, llamémoslo como de la filosofía, de cómo va a funcionar y entender desde ahí y teniendo muy claro ese perfil de nuestro público objetivo, de quiénes son, cómo aprenden, cuál es su contexto, sus necesidades en términos también de aplicación para la vida que se están imaginando con esto, pues crear desde ahí todo, ya la estrategia puntualmente en términos de forma, que esté muy alineado para quién es. Y ahí sí siento yo que debe haber una diferenciación, no por lo malo, sino más bien como una caracterización de ese programa teniendo en cuenta pues este grupo poblacional.
Y con base en eso, pues ya crear toda la estrategia pues, de una malla curricular que esté realmente pensada en términos de tiempos y de metodología acorde nuevamente a ese público objetivo. Creo que ese sería como el adapt que habría que tener en cuenta en términos como el programa, que si bien creo, como te digo, el currículo en líneas generales, si es para cerrar la brecha, debería ser el mismo, ¿no? Porque pues, están unos acá con unos contenidos y un currículo preestablecido por el gobierno, unos están acá, pues cerrar la brecha significa con lo mismo que ellos han llegado hasta acá, pues les damos lo mismo. Lo que donde habría que cambiar sería en un tema de forma, de metodologías, de herramientas, eventualmente incorporar al currículo elementos que sean de valor, y cuando digo elementos son contenidos, estrategias educativas, algunos sí, contenidos que sean acordes a ese contexto, porque nada nos sirve cerrar esa brecha en líneas generales con unos mínimos, pero hay una cantidad de elementos que no podemos olvidar de acuerdo con el contexto, entonces contenidos muy puntuales que sean necesarios. Y puede que ahorita te pueda hablar un poquito como en genérico, pero eso haría parte de realmente entender quiénes son, cuáles son sus necesidades, ¿no? ¿Qué es lo qué valor le ven ellos a ese proceso de aprendizaje? Eso, de alguna manera, cómo contribuiría en ellos y para ellos como cultura, como sociedad, y esos componentes, pues creo que hay que tenerlos en cuenta. Entonces, por un lado de forma, un complemento adicional como a los contenidos y el contenido, llamémoslo general, y adaptarlo tanto con la parte de, yo le llamaría formación como académica de conocimiento y tanto de aplicación de los conocimientos muy dada y muy ligada a su contexto y a sus necesidades pues rurales y el lugar donde viven, que evidentemente son pues diametralmente opuestas a un contexto urbano donde pues las necesidades de aplicación de los conocimientos pues son diferentes. Yo no aplico matemáticas, ciencia y biología de la misma manera en el campo con un cultivo en medio del río Cauca a un lugar donde salgo al otro día, tengo calles, ciudades, y mi posible futuro inmediato es ayudar en una, no sé, panadería o en una empresa o en, ¿no? Es diferente. Entonces creo que esos serían tal vez como los ajustes y esa malla curricular y esa estrategia de toda lo que yo llamaría el Learning Roadmap, pues muy detallado para cada uno de los grupos y entendiendo que los objetivos por contenidos estén muy alineados a ese para qué. Si es cerrar la brecha, si hay algo adicional que complemente de acuerdo pues, al contexto de este grupo de indígenas. Bueno, sabiendo esto, digamos que el gobierno, más allá de centrarse específicamente en toca brindarles y toca cerrar esta brecha en cuanto al conocimiento y como académicamente hablando de es una desventaja de muchas maneras se ve como desventaja y de muchas otras no, claramente, pero digamos que viéndolo de esa manera entiendo como muy bien, ni siquiera la facilidad, sino como ese pensamiento básico que tú dices como es el primero al que hay que atender, que es para qué es. Pero digamos que yo siento que, bueno, no es que yo siento, es una realidad que el gobierno actualmente quiere también como este alcance a los indígenas, a las comunidades indígenas en temas de conectividad, ni siquiera solamente por el hecho de lo que implica en la educación de como sus mismas comunidades, sino como porque simplemente se ha visto como una desventaja en todos los niveles. Entonces yo no puedo ver ni siquiera la televisión, no tengo Netflix, no tengo cosas tan superficiales como esto, ¿no? Entonces digamos que ya sabiendo que también como el gobierno tiene un ideal que es ampliarlo no solo para como en temas académicos, sino para muchas más cosas. ¿Tú crees que se complica para el trabajo como de verdaderamente lograr hacer, por lo que el propósito ya no es uno, sino como que se desglosa en tantas cosas, llegaría a ser un trabajo muy difícil de lograr o como a ustedes poder darles como una debida em, como consulta o como un debido proceso? Se complica mucho al pensar que son tantos aspectos. Yo creería que no, yo creo que es como todo, ¿sí?
digamos que un poco como el ejercicio de lo que venimos haciendo y de lo que yo vengo haciendo durante muchos años, es nuevamente, yo sé que soy una frase de cajón, pero es una realidad. Si yo tengo clarísimo como ese objetivo de lo que quiero lograr, es viable, es ir encontrando en el camino las herramientas que se ajustan para, si tiene una razón y un propósito de ser alineado a lo que se quiere lograr, yo no le veo como inconveniente. Es decir, cuando tú me dices de pronto es llevar como un programa, una estrategia mucho más compleja, más allá del programa educativo, yo no lo veo complejo en líneas generales y no lo vería complejo, obviamente, que requiere una cantidad de procesos y de trabajo y de planeación, pues evidentemente sí. Pero creería que sí es una posibilidad, nuevamente partiendo de lo que hablábamos al inicio, donde se vuelve no ni una obligación, sino una posibilidad para quienes están allá como un recurso adicional que les ofrece y los pone de alguna manera en una igualdad, creería yo, como de condiciones y de acceso a lo que hay para todos. Lo veo viable, obviamente ya habrán unos problemas absolutamente técnicos, unas barreras tremendas y son las que seguramente pues hay y las conocemos, barreras técnicas reales, pero yo lo veo viable en el sentido que mejor dicho, he aprendido también que a veces las únicas barreras para implementar a veces los proyectos, las necesidades, los cambios, los ajustes se limitan a un tema de tiempo y plata. Ok, sí. Entonces, el tiempo, pues se demora más, se demora menos. Seguramente se demora más porque hay más kilómetros que recorrer para, en términos ya de la implementación. Y en términos de plata, pues evidentemente también. Tiene que ver más bien con una estrategia planeada, que si hay ahí unos factores que bloquean puntualmente o de plata o de... Ya se vuelven como unas limitantes, pero de posibilidad de hacerlo, yo lo veo absolutamente viable, entendiendo muy bien. Y cuando hablamos, y tú me mencionabas, no, que puedan tener acceso a Internet, a televisión, a una cantidad de herramientas de tecnología, si bien te entiendo que es como tu planteamiento, que no sea solo educación, sino todas las posibilidades en términos de tecnología, yo lo veo viable y nuevamente haciendo un ejercicio juicioso de entender qué de esos elementos que les queremos ofrecer y poner ahí al servicio podrían ser de utilidad y de ayuda. ¿A qué me refiero con esto? Seguramente ofrecerles televisión como Netflix, un correo electrónico, el acceso a investigar cómo cultivan otras tribus, podría ser maravilloso, ¿no? Seguramente no se me ocurre qué pueda hacer. Voy a decir algo súper obsoleto. No, pero no, es que no, eso ya no existe. No se me ocurre que, bueno, algún otro componente o alguna herramienta que me dice, bueno, esto realmente no le generaría valor. Creo que sería más bien un ejercicio de ir pensando, categorizar cuál sería más útil. Listo, comencemos por un computador, un correo electrónico para comunicarse entre etnias y entre el gobierno y el Ministerio de Cultura, ¿no? Pero también televisión es una herramienta y se puede complementar, como ir priorizando en esa estrategia, pero yo lo veo posible. Y la priorización tiene que ver mucho, nuevamente, con eso que se quiere lograr, si es simplemente conectarlos, pero conectarnos, ¿qué significa? ¿No? Es darles la posibilidad de acceso a información, es darles la posibilidad de que ellos se comuniquen hacia afuera, o que investiguen, o que les llegue información, o que, ¿no? Entender esa comunicación que sería, y sería más bien un ejercicio de priorizar, pero yo lo veo absolutamente como viable, ¿no? Y si termina siendo un recurso valioso, ¿por qué no? ¿No? En últimas no es un obligatorio, pero es facilitar, así como me acordé ahora como en muchos pueblos yo empecé a ver de un momento a otro esos puntos de acceso de Wi-Fi que ponen, yo no sé si los has visto, Sí. en las plazas de los pueblos y es como, no sé cómo se llaman, zona Wi-Fi o algo así, que son como moraditos, Que como conecta. un poste, es que conecta y la gente, y yo empecé a ver, nosotros pues íbamos mucho a una finca de mis suegros en Nilo, íbamos al pueblo con mis hijos como a comer helados, 6 de la tarde,
y empezaba yo a ver qué es eso, cuando lo empezamos a ver, y claro, y la gente se empieza, sobre todo los jóvenes, bueno, no únicamente, pero todos empiezan a reunirse, a conectar, a conectarse desde ahí, es una posibilidad. La novedad. Entonces, exactamente, pero se vuelve un elemento que ahí está y es como ahí puedes empezar a encontrar y en realidad como muchos de alguna manera, a ti seguramente no te tocó tan evidente, pero conocer Internet cuando antes no había Internet y cuando de pronto ya empieza a haber Internet es literalmente lo mismo. Yo me acuerdo, estaba en la universidad justamente cuando me acuerdo con mis amigas, ellas, abrí correo electrónico, o sea, me siento hablando como mi tatarabuela, pero eso pasó, sino que es súper reciente, la tecnología es tan rápida que esos cambios, ¿no? Uno siempre oía a los papás por decir, me tocó el cambio de televisión de blanco y negro a color, pues a mí literalmente me acuerdo abriendo correo electrónico y me acuerdo como el lugar donde abría el correo electrónico porque era como el evento. Mis hijos, pues, obvio, o sea, ni saben y ya tienen correo electrónico sin darse cuenta. Entonces, está ahí, es un tema también como de explorar y va llegando, con temas de, habría, ¿no? De ir educando para qué me sirve esto, como las herramientas, si están tan alejados de la tecnología, pues como parte del proceso hay que hacer también un programa de pues de comunicación y de entendimiento, esto para qué es, ¿no? Cómo funciona, de como de lanzamiento y conexión, sería como algo también creo que paralelo al programa, pero sí lo vería viable. Bueno, Totalmente. digamos que tras todo este proceso, digamos que se logra hacer, ¿tú crees que basta con simplemente tener el programa de formación para ver esos cambios que ustedes buscan? ¿O se requiere seguimiento, de motivación? ¿Qué hay después de crear este programa? Y como todo esto. Un programa, digamos que para saber si funciona o no, pues tal cual tú lo acabas de decir, hay que tener toda una estrategia de, pues de medición. Generalmente los focos en los que nos concentramos en temas de formación y desarrollo, por lo menos nosotros, es desde la primera base y es de satisfacción o reacción. Aquí nos basamos en un modelo que es el modelo de Kirkpatrick, que es uno de los primeros modelos que aún siguen vigentes para medir programas formativos. Pero es aplicable en muchos escenarios, pero partimos desde medir la reacción del usuario casi ante satisfacción, ¿no? Cómo me gustó, si no me gustó, me funcionó la metodología, las herramientas, la forma, porque esto nos da una cantidad de insights. Si tú no, de alguna manera, y piénsalo tú, en colegio, universidad, hay unas clases que me dices que me fascina y aprendo más en últimas. ¿Pero por qué? Porque ahí hay una motivación también intrínseca a la metodología, la forma, es que la profesora explica muy bien, es que, no sé, el salón es cómodo, tengo buena luz, los videos que muestran son una nota. Y hay unos que me dicen, no entendí nada, viene un mandándolo hora insoportable que no le aprendí. Entonces, eso tiene que ver y es relevante. Lo primero, reacción, el segundo es medir aprendizaje, que es como ese siguiente nivel, es tan sencillo si aprendió o no aprendió, que es de alguna manera la evaluación tradicional que se ha hecho históricamente en general. Eh, la tercer nivel es de comportamientos, si, si, si aplicas esos conocimientos, fíjate que el saber por sí solo, pues para eso existe Google y ya está, o sea, si yo necesito saber algo, busco. Pero el ejercicio en términos reales está en, si aplico el conocimiento, entonces poder aplicar eso, pues es relevante. Yo puedo hacer toda una estrategia y un programa y con tecnologías, y yo puedo empezar a medir si la gente está utilizando, y eso ya es una forma también de saber si lo usan, si no lo usan, y saber si está siendo de alguna manera también exitoso el programa. Y por último, en términos de impacto, si eso que queríamos lograr, que era conectarlos, darles la posibilidad, es revisar, y eso se puede hacer por seguimiento, por sistemas de observación, por encuestas, por acompañamientos, donde yo evalúo si ese propósito inicial, que era ofrecerle conectividad o darle conectividad a estos grupos indígenas, pues con el propósito, como te digo, que es tan clave determinarlo, ¿no? Sí. Eh, pues está generando ese valor. Si decimos sí, a la final sí, se están conectando, están encontrando valor, porque es que ese era el objetivo, pues ahí podemos validar si realmente tuvo impacto o no el programa según lo que estábamos buscando. Entonces, sí se puede hacer y como te digo, unas tan sencillas por eh, evaluaciones inmediatas de reacción, las típicas que te pueden salir
cualquier app que te metas muchas veces y te aparece califique de su experiencia, ya eso están viendo reacción del usuario y ese es un primer paso. Habría que validar temas como de conocimiento mezclado, si bien no es un programa formativo en muchos escenarios, ¿no? Como Netflix, como si les damos acceso a un correo electrónico, si les damos acceso a tener conferencias, etcétera. Pues paralelo a eso sí es importante acompañar todo ese, llamémoslo como proceso de cambio y adopción de esas nuevas herramientas, pues tiene que haber un programa paralelo como entrenamiento. A mí no me pueden botar un computador en la mitad de la selva, literalmente, y esperar que tenga el efecto esperado ese programa que me soñé. Tiene que haber un acompañamiento donde me tienen que decir, esto es un computador, se conecta así, sirve para esto, utilízalo así, adelante. Y aunque suene muy básico, ahí es donde fallan muchos programas hoy en día, y lo hemos visto nosotros donde hacen el gran lanzamiento de la megaplataforma internamente, y si no hay un programa o una estrategia, que no siempre tiene que ser un programa, pero sí una estrategia de entrenamiento, de capacitación o de formación, dependiendo de lo que sea, para que esa herramienta sea exitosa, pues nos da lo mismo, ¿no? Es como si te dan el computador, no te enseñan a usarlo, no podemos pretender que digan, no, es que al final Gabriela sabe utilizar el computador, entregó esto, chateó, se metió a Zoom, que si no te enseñaron, pues da lo mismo. Eso no hay forma de medir el programa. Entonces tiene que ser como paralelo, pues un entrenamiento para la adopción de estas, llamémoslas tecnologías también. Entonces de ahí se puede medir. Es decir, si yo en el camino evalúo y nos decimos, no, este programa no está teniendo efecto, todo este montaje que hicimos, despliegue, computadores, televisores, sistemas, repetidores, routers, tatatín, tatatán, y nos damos cuenta que no funciona y empezamos a medir en ese escalafón que te mencioné ahorita del modelo Kirkpatrick, y nos damos cuenta que la gente no sabe, podemos decir, ah, claro, es que no les enseñamos a utilizar esto, no les enseñamos y no les explicamos cómo funciona. Y ahí se vuelve un tema de ajustar a hacer eso, en términos de aplicación y de impacto, pues de la misma manera. Entonces es más bien pues debe ir como en paralelo, pero claro que se pueden medir, como te digo, en evaluaciones, en seguimientos, en encuestas previamente hechas, muchas veces en observación, y si se tiene muy definido cuáles son los resultados que se quieren obtener, es más fácil identificar cómo se hará la medición, porque a veces, como te digo, simplemente por una encuesta, por ejercicios que se envíen, por métricas y pura data de analytics, de simple Google Analytics, se puede sacar unas métricas, se puede sacar data, o se puede implementar al sistema un sistema específico de medición que nos arroje, una data específica, crear pues un programa donde se registre todo lo que se quiere medir. Esa es otra pues estrategia que también nos arrojaría información, como consultas, búsquedas, y como te digo, pues herramientas más tradicionales desde entrevistas, testimonios, donde recogemos en un porcentaje el impacto que esto está teniendo, la facilidad, la versatilidad, cómo me ha cambiado y hacer ejercicios pre y post. Pero sí es medible y habría que tenerlos. Y bueno, yo sé que ustedes como que están en un mercado de corporaciones y empresas, ¿no? Como más que todo. Y por ser esto un programa que estaría también, digamos, dirigido a toda una comunidad, como desde sus personas más mayores hasta sus personas más jóvenes, esto implicaría un cambio como muy distinto a lo que ya hacen o como una adaptación muy diferente a lo que están acostumbrados a hacer personas que ya son empresas, ya son gente, digamos, como adulta, de lo que un plan puede ser acorde a este tipo de personas, un plan acorde a comunidades como completamente diferentes. Y, sí, como lo que te digo, ¿tú crees que la adaptabilidad como para estas comunidades y para este tipo de proyectos sería muy distinto al que ya manejan o como muy difícil de adaptar? Pues habrían algunas cosas a las que ya usualmente sabemos cómo funcionan en una organización, pero en líneas generales yo no le veo la complejidad. Nosotros tenemos un modelo que seguimos y como unos pasos que nos permiten revisar e identificar lo que yo te decía, como asegurarnos de cuál es el objetivo, cuál es la forma, cuál es el propósito, identificar cuáles son esas brechas que queremos cerrar. Esa metodología nos permitiría llegar a ese público. Si bien, como tú lo dices, nuestros principales
focos de negocio o grupos o público objetivo está dado por corporación a nivel organizacional. Y hemos hecho algunas cosas con, por ejemplo, con un programa que hicimos de maestros a nivel nacional, con el Ministerio de Educación, donde entrenamos en un modelo de una metodología de educación experiencial a más de 24.000 maestros en todo el país. Y es un tema de aplicar la metodología y lo que en algún punto te mencionaba, es entendiendo muy bien ese público objetivo, porque evidentemente no es lo mismo formar, que es nuestro target principal, que son adultos, a adulto mayor o a niños. Su forma de aprendizaje es diferente, su proceso de aprendizaje es diferente. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahí es donde hay que hacer las adaptaciones, ya sea para entrenarlos sobre las tecnologías que llegan en sí mismas, o si es un programa formativo, pues también la metodología de aprendizaje varía, evidentemente. Pero adaptarlo no sería complejo, porque nosotros más que adaptarlo es, para cada proyecto, pues creamos una estrategia absolutamente customizada a partir de un modelo que nos garantiza de alguna manera unos pasos y una estrategia mínima, pero crearlo pensando en este público y según las necesidades, pues sería un ejercicio muy similar al que hacemos, obviamente teniendo otro aspecto, pero viable sí es. No, pues Paula, esto la verdad fue como una súper experiencia, como poderte escuchar y como poder hacer todas las preguntas que tenía. Y pues, sé que va a ser de mucha ayuda para mi trabajo, entonces muchas gracias por tu tiempo, gracias también por toda tu sabiduría. Muchas gracias. Y no, pues de verdad que estoy muy agradecida y sé que mi equipo de trabajo lo... Muchas gracias a ti por el espacio también y pues chévere si te sirve con mucho gusto. Me Bueno, alegra que te haya servido. cualquier otra cosa que me surja te molestaré tal vez, pero quedé Dale. con esta entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. A ti, que te vaya muy bien entonces en tu clase y en el proyecto Vale, que estás haciendo. muchas Que gracias. estés bien. Chao.